El subsecretario general de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, quien en minutos estará conectado con nosotros, señaló que los reportes y evaluaciones realizadas indican que que esta situación no amerita la activación de cooperación ni internacional ni tampoco de la sociedad civil, porque con los recursos que contamos, dijo, con todas las carteras de Estado, podemos responder a las consecuencias registradas por el sismo. Según el último reporte oficial, las cifras de afectaciones son 14 fallecidos, 461 heridos, 112 unidades educativas afectadas, 27 bienes públicos afectados, 40 establecimientos de salud afectados, 6 puentes destruidos, 192 viviendas afectadas, 89 viviendas totalmente destruidas. Vamos a conversar justamente con el subsecretario general de Riesgos, Rodrigo Rosero, sobre la situación y sobre lo que se necesita realmente para llegar a los lugares más afectados. Se dijo claramente que no van a pedir ayuda internacional porque no es necesaria. Sin embargo, hay muchos sectores que hasta el momento siguen preocupados porque no les llega la ayuda. Esos kits alimenticios no llegan, tampoco les llega la información sobre cuándo van a ser refaccionadas sus viviendas y están, un poco la mayoría en casas de familiares o de personas que de buena voluntad han querido acogerlos. Nos encontramos justamente ya en vivo con Rodrigo Rosero, subsecretario general de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Si puedes conectar su micrófono, por favor. Buenas tardes, ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuéntenos, cuando el gobierno señala que tiene los recursos para atender esta emergencia, ¿se refiere también a la reconstrucción de las viviendas y establecimientos públicos que han sido dañados, afectados o destruidos? Sí, en efecto, por eso hay una declaratoria de estado de excepción sin restricción de derechos, que es justamente para poder facilitar la movilidad de recursos desde el Ministerio de Finanzas hacia las diferentes instancias ministeriales para que en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales o cantonales, trabajen en la recuperación de vialidad, en la recuperación de las viviendas y en todo lo que haya rebasado la capacidad de respuesta de los GATS, porque hay que recordar, lo dice la Constitución y lo dice el COTAD, que la gestión de riesgos es descentralizada y cada nivel territorial tiene que ejecutarla en función de sus competencias. Pero también cuando las capacidades son rebasadas, el nivel central del Estado está para complementar. En ese contexto nos estamos trabajando y en ese contexto es que el señor presidente de la República hizo ayer esos anuncios. Ahora, ¿qué tipo de ayuda están recibiendo en este momento o ya recibieron? Tomemos en cuenta que han pasado 48 horas, más de 48 horas del sismo y ¿qué tipo de ayuda ha recibido ya las personas que se quedaron afectadas, sin hogar o incluso heridas por el sismo? Luego de que, un poco con una cronología, estimada Gisela, luego de que el Instituto Geofísico notificó esta situación del sismo, inmediatamente prosigue el descartar cualquier posibilidad de tsunami. Y como el evento se dio cerca a superficie, Rodrigo, estamos teniendo problemas en la conexión, se está perdiendo su audio, no tengo nitidez en su audio, por favor. No sé si podemos mejorar la conexión de internet o retomar justamente la llamada telefónica. Justamente conversábamos con el subsecretario de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, sobre cuáles han sido las ayudas que ya llegaron. Han pasado 2 días exactamente y un poquito más de que sucedió este sismo el sábado al mediodía, 12 del día, un movimiento telúrico que afectó a varias ciudades del país y muchas de ellas son zonas de pobreza, zonas en donde las construcciones son poco técnicas, digamos, ¿no? Y que pues muchas de ellas se vinieron abajo
no solo por el movimiento telúrico, sino también por la mala calidad de la construcción. Justamente leía que el subsecretario, mientras se vuelve a conectar con nosotros, porque perdimos la conexión, el subsecretario Rosero había indicado que las evaluaciones avanzan de manera gradual. Este domingo se había entregado ayuda humanitaria en la isla Puná, dijo. En función de las prioridades vamos a cubrir todo el territorio que haya sido afectado y dar el soporte a las familias que hayan sido afectadas. Eso fue lo que dijo justamente pocas horas después del sismo. Sin embargo, algunos sectores afectados, como justamente la isla Puná, son zonas que registran los mayores índices de pobreza y pobreza extrema en todo el país. En la isla Puná, por ejemplo, por darles un ejemplo, las comunidades que habitan este espacio han reclamado ya, no desde ahora que sucedió el sismo, sino de mucho antes, yo diría desde que me acuerdo, una total desatención estatal. En este lugar, la luz eléctrica, la recolección de basura y sobre todo la educación se considera un lujo que solo muy pocos tienen entre estos habitantes. Aún así, el gobierno ha asegurado tener los recursos para atender esta emergencia en estos sectores. Justamente ya lo tenemos en línea a Rodrigo Rosero, subsecretario de Gestión de Riesgos, para preguntarle qué es lo que se ha hecho en este específico lugar, la isla Puná, que no sé si ustedes pueden poner isla Puná en el internet y van a saber lo que significa la pobreza en la que viven en este sector, el abandono. Es prácticamente una isla cubierta de basura y ahí vive gente prácticamente en el agua también. Ya estamos conectados con el subsecretario de Gestión de Riesgos. Rodrigo, ¿cómo está? Hablaba sobre lo que se está haciendo en la isla Puná y por qué me preocupa específicamente este sector, porque siempre oigo reclamos de la población de esta zona que viven en condiciones de pobreza absoluta. Es uno de los lugares, yo diría, más abandonados del país en cuestión de atención estatal. Sin embargo, el gobierno se ha comprometido en ayudar luego del terremoto porque las viviendas se fueron abajo todas ahí en este sector. Cuénteme, ¿cuál va a ser esa ayuda? Desde el día cero y ya cuando se empezó a tener personas y familias en alojamientos temporales, se activaron estos y se empezó a dotar de las asistencias, ¿no? Hemos entregado kits de alimentos, que es lo que corresponde en estos primeros momentos a las 35 familias que están alojadas en el alojamiento temporal en Machala, y desde el día de ayer también muy temprano en la mañana se desplegó un operativo para la isla Puná, en conjunto también con el municipio, con Fuerzas Armadas, MIES y Secretaría de Riesgos. Es decir, sí ha habido la atención del caso, de lo que emite. En medida de que se vayan incrementando cifras y necesidades, nosotros seguiremos respondiendo. Es decir, no es que van a enviar un kit de alimentos por una vez o entregar un bono de emergencia, sino que van a ver cuáles son las necesidades de esta población y según eso van a seguir ayudándola. En función de cómo sigan avanzando las evaluaciones, se seguirá respondiendo. Y es interesante, por ejemplo, la propuesta que se lanzó ayer después del COE nacional y que el presidente de la República lo anunció, de que en primera instancia el Midubi pagaría arriendos a las familias que hayan sido afectadas por sus viviendas, y esto implica, una cuestión mucho más digna en la atención. Uno prefiere siempre estar con su familia en un ambiente mucho más privado que compartiendo con otros. Y le resulta también mucho más económico al Estado por todo lo que implica mantener un alojamiento temporal. Y en segunda instancia, el que se pueda acceder a proyectos habitacionales ya construidos también evita que esa temporalidad desde que perdió su casa hasta que le construyan la nueva sea mucho más eficiente y más rápida la respuesta. Ok. Ahora... estos momentos son complicados y tengo que ir respondiendo de manera gradual en función de la información. Rodrigo, después de la limpieza de los escombros, hablaba también con el alcalde de Cuenca y decía que las zonas más afectadas son zonas vulnerables por el nivel de pobreza y abandono, ¿no? Justamente por las malas construcciones. Ahora, entra el Estado, limpia los escombros, entrega los kits de alimentos y después, ¿qué se va a hacer después? Porque a mí me preocupa el abandono de estas zonas que son siempre las más vulnerables en tragedias naturales como esta. ¿El Estado va a continuar ayudando a zonas como la isla Puná, por ejemplo? Gisela, cuando hablamos de Estado sí hay que ubicar de que somos todos, ¿no? El Estado es desde el presidente de la Junta Parroquial, pasando por el alcalde, el prefecto, sí, todos, las diferentes autoridades.
Entonces, en función de las complementariedades que se requieran en territorio, el Estado central estará apoyando. Si hay que manejar el tema de escombros, en reconstrucciones, cada nivel de GAT que es responsable lo empezará a manejar, y si requiere el apoyo nos lo informará. Por el momento nosotros estamos en lo macro, en la línea gruesa, que después de haber hecho rescates. Pero ¿no debería ser ese también el trabajo de gestión de riesgos? Decirle a los municipios, hey, cuidado con estas zonas que son más vulnerables en caso de un terremoto. A eso iba, estimada Gisela. Por el momento estamos priorizando la fase de respuesta. Nosotros desde el primer día que hemos llegado a esta administración hemos generado herramientas e insumos para darles recetas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales especialmente. Les hemos dado herramientas para que incluyan la gestión de riesgos de manera transversal en la planificación. Herramientas para la gobernanza de la gestión de riesgos. Estamos trabajando con la Asamblea desde el primer día de nuestra administración para generar la ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Eso es importante. Que se encuentra en segundo debate y que esperemos que por estos eventos que se han suscitado, que no sería lo ideal, que los eventos sean los que aceleren los procesos, pero de todas maneras... Ojalá siquiera por eso, ¿no? Rodrigo, yo le agradezco mucho, pero se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Lo volveremos a invitar para ver los resultados de esta gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Rodrigo Rosero, subsecretario general de Gestión de Riesgos.